Hola, mi nombre es Lisa, y mientras esta historia ocurría, mi vida se convirtió en un completo caos. Quiero decir, es ese tipo de historia donde te cuestionas si eres quien eres, y si todo lo que alguna vez has conocido es real, y todo esto sucedió en aproximadamente una semana. Prometo que intentaré recordar todo correctamente. A veces, lo único que puedo recordar son solo emociones. Todavía recuerdo bastante claramente el último día cuando todo era normal. Era un domingo y había pasado todo el día con mis padres. El nombre de mi mamá es Melissa y el nombre de mi papá es Tom. Almorzamos en nuestra cafetería favorita, fuimos al cine y terminamos el día relajándonos en nuestro jardín delantero. Nos reímos mucho ese día, solo los tres. Luego, al día siguiente, mi papá tuvo que irse. Era solo otro viaje de muchos. Siempre supe que él trabajaba en una empresa con oficinas tanto en la costa oeste como en la costa este. Vivimos en California, así que cada 2 semanas él tiene que volar a Nueva York por 5 a 7 días. A veces estos periodos eran más largos, a veces más cortos, y ha sido así durante años. Así que nunca lo cuestioné. Cuando él estaba fuera, mamá y yo lo extrañábamos mucho, por supuesto, y esperábamos con ansias su regreso. La familia no estaba completa sin él. Además, cuando él estaba fuera, estaba tan ocupado que ni siquiera podía llamarnos algunos días, y siempre decía que también nos extrañaba y que cada día soñaba con volver a casa. Así que, esa vez fue como cualquier otra vez. Tenía su billete de regreso para una semana después. Desafortunadamente, su cumpleaños era durante la semana en que estaría lejos. Al día siguiente, uno de nuestros maestros nos dio una tarea para contarle a la clase cómo funciona todo lo relacionado con el gobierno. La señora Jackson dice que quiere que sepamos sobre la vida adulta, así que nos da muchas tareas que nos ayudarán a aprender a completar las declaraciones de impuestos, para qué sirven y cómo las llenamos. Recordé haber visto a mi papá llenar esos formularios hace un par de días. No tuvo tiempo de presentarlos, así que iba a hacerlo cuando regresara. Así que, pensando que no sería un gran problema, abrí el cajón de su escritorio donde guardaba todos sus documentos. Las declaraciones de impuestos estaban ahí arriba, así que empecé a revisarlas, y esto fue lo que me llamó la atención. En la columna de dependientes vi varios nombres que nunca había escuchado en mi vida. Estas personas tenían nuestro apellido, pero obviamente no los conocía. No quería sacar conclusiones, pero eso era raro, ¿verdad? Cuando miré más de cerca, vi que mi nombre estaba mencionado 2 veces en esta columna. Pero este es un documento realmente serio. Se suponía que todo debía ser revisado 2 veces, así que no podía ser un error. Aún así, traté de no entrar en pánico y no quería decírselo a mi mamá todavía, porque primero tenía que resolverlo yo mismo. Mi mamá puede ponerse demasiado emocional de vez en cuando. Entonces pensé, ¿y si busco a estas personas en Facebook? Al menos podría obtener algo. Lo hice. De hecho, obtuve mucho más de lo que esperaba. Encontré a algunas de estas personas, no a todas, pero a quien encontré fue a una chica con el mismo nombre y apellido que yo. Su cara me resultaba algo familiar, y toda la situación era bastante espeluznante. Ella era un par de años mayor que yo. Empecé a mirar sus fotos, y después de muchas fotos, encontré una que parecía tomada en Navidad hace varios años. Había mucha gente en la mesa, y una de ellas, cuyo rostro no era completamente visible, quien se parecía mucho a mi papá hace unos 5 años. Me asusté, pero aún así logré no entrar en pánico, lo cual era más difícil con cada nuevo descubrimiento. Irónicamente, después de que todo esto sucedió, me volví mucho más seguro de poder pensar y actuar inteligentemente bajo presión. Y esta vez decidí enviar un mensaje de texto a la chica que había encontrado, pero con una mentira. Me hice pasar por su supuesto pariente muy lejano que realmente quería encontrar y conocer a su familia, así que le pregunté quién era el hombre en la foto y cuál era su nombre. Ella respondió muy rápido, diciendo que estaba contenta de encontrar a un primo que tampoco conocía, y dijo que el hombre era su padre y que su nombre era Tom. No había duda de que era mi papá, y mientras trataba de encontrar una explicación lógica, ¿qué tal si dejó a esa familia hace mucho tiempo y solo quería dejarlo todo atrás? Lisa, y dijo, él llegará a casa del trabajo pronto, así que puedo hacerle cualquier pregunta que quieras. No, eso solo arruinaría todo. Ni siquiera consideré que eso podría pasar, pero ya tenía otra historia en mi cabeza. Tal vez debería ser novelista o algo así.
Entonces papá tenía un cumpleaños en 2 días. Deberías haber visto lo triste que estaba tratando de parecer que tendría que celebrarlo en el trabajo, lejos de nosotros. Convencí a Lisa de que mi mamá y yo éramos parientes lejanos de papá que no lo habíamos visto en años y que estaríamos allí en un par de días y tal vez podríamos pasar con un regalo como sorpresa. Como prueba, le envié fotos de mi infancia con mi papá. Supongo que este fue un momento triste, pero estaba tan lleno de adrenalina que realmente no sentí nada. Sentía como si fuera otra persona la que ideó este plan, no yo. Pero a Lisa le pareció una gran idea y estaba dispuesta a ayudar. Prometió mantenerlo en secreto y nos dio su dirección. Vivían en Nueva Jersey. Así que el siguiente paso, el más difícil realmente, fue contarle todo a mi mamá y convencerla de hacer esto. Esa fue, de lejos, la conversación más difícil que he tenido en mi vida. La primera reacción de mamá fue la negación. Pero después de mostrarle todo, se deprimió tanto que no quería ir a ninguna parte. Como suele ocurrir, ahogarse en la autocompasión parecía la mejor opción. Pero utilicé un truco. Le dije que sería la única manera de sorprenderlo a él y a la otra mujer y ver sus caras de asombro. 2 días después, nos subimos a un avión. Ambos estábamos cada vez más nerviosos con cada segundo. Así que, por supuesto, cuando nos acercábamos a la casa, mi corazón simplemente latía con fuerza. Realmente no quiero contarte toda la escena en detalle. No fue agradable. Al principio hubo mucha confusión, luego muchos gritos, lágrimas y un gran shock para todos, pero hubo algo que ni siquiera consideré. Cuando entramos y Lisa nos abrió la puerta, toda la familia estaba en la mesa. 5 niños, 2 de ellos ya en sus 20, la esposa de papá, que era años mayor que mi mamá, una casa que parecía habitada desde hace mucho tiempo, y la atmósfera misma. No tardé mucho en darme cuenta de que esta no era la segunda familia de mi papá. Nosotros éramos la segunda familia. Mi mamá era la otra mujer. ¿Y esto? Esta era la verdadera familia de mi papá desde siempre. Primero, estaba demasiado impactado para siquiera hablar. Luego, intentó explicarse, pero nada funcionó. Por supuesto, ni para nosotros ni para ellos. Hasta donde yo sé, la otra familia tampoco quiere que él sea parte de sus vidas, después de lo que ha estado haciendo durante años. Realmente trabajó en ambas costas, pero el resto era una mentira. Mi padre tenía 2 familias y ahora no tiene a nadie. En cuanto a mi mamá y a mí, ahora estamos tratando de acostumbrarnos a nuestra nueva vida y simplemente a aclarar toda la historia, al menos para nosotros. Y desde entonces hemos estado charlando con la otra Lisa de vez en cuando. Suena terrible, pero resulta que es bastante común que las personas que viven como lo hizo mi padre le pongan los mismos nombres a sus hijos para no confundirse. Hablar entre nosotros nos ayudó a superar esto. Esa es la historia más loca que me ha pasado. Después de todo, siempre se trata de lo que aprendemos y cómo reaccionamos. Si algo así te ha pasado, no dudes en compartirlo en los comentarios.